Bueno, mis estimadas aprendices, buenas noches. Hola, Mauricio, buenas noches. Buenas noches. Arranquemos, ¿cómo estás? Arranquemos porque es importante que nos rinda el tiempo. Hoy vamos a dar clase de matemáticas, que el tema es corto y que prácticamente como estamos terminando trimestre, chicos, porque ya la próxima semana es para planes de mejoramiento. Los planes de mejoramiento se hacen cuando las personas no han cumplido con sus evidencias por algún motivo y deben presentarlas de otra manera o deben volver a presentarlas. Entonces, es una semana al final del trimestre que se utiliza para ello. Entonces, prácticamente esta semana vamos a terminar temática. Matemáticas terminamos con el tema de hoy, porque lo demás que tienen los documentos lo vamos a ir manejando a medida que se vaya necesitando, porque las matemáticas que se plantean para este programa son bastante extensas. Entonces, en esta trimestre, ¿qué vamos a manejar? El último tema que vamos a manejar, que lo vamos a ver hoy, hace referencia a áreas y volúmenes. Y mañana sí vamos a dar la jornada completa de 6 a 10 de la noche. Vamos a ver la parte técnica para terminar la parte técnica y explicar lo que nos falta. De matemáticas, ¿qué evidencias vamos a presentar? El taller, que muchos de ustedes ya lo presentaron, y un examen, que el examen es básicamente muy parecido al taller. Entonces, si entendieron y pudieron hacer el taller, no van a tener ningún problema con el examen. Miremos entonces, recordemos, recordemos, recordemos en Sajuna dónde está el material. Eh, Acuérdense que en el SENA trabajamos por proyectos. La primera fase del proyecto es diagnóstico y estamos trabajando dos carpetas en la primera actividad del proyecto: material de formación y guía de aprendizaje. En material de formación conmigo estamos manejando todas las matemáticas. Nivel básico ya lo acabamos, y de nivel medio, que es lo que vamos a ver hoy, este segundo documento de matemáticas, vamos a mirar únicamente el primer tema, que es áreas y volúmenes. No se preocupen, que a medida que va avanzando el tecnólogo, vamos a ir a necesitar otras temáticas y las vamos a ir retomando. Pero de momento, con que ustedes queden expertos en lo que hemos visto en matemáticas, tenemos suficiente. Bueno, eso en cuanto al documento que vamos a presentar, a la temática que nos falta, y en cuanto a las evidencias que vamos a presentar. Entonces recuerden que no están en la carpeta de material de formación, sino en la carpeta de guía de aprendizaje, y las mías están marcadas. Entonces miren, aquí dice, las de matemáticas están en los dos primeros ítems de matemáticas. Entonces aquí está el taller de ejercicios donde tenían que subir el taller, que a algunos les falta subirlo. Ah, por cierto, ya edité los envíos para que los que cometieron un error enviándolo y necesitaban enviarlo otra vez les permita hacerlo. Y por este lado está el cuestionario de matemáticas. Entonces aquí deben dar doble clic. El examen ya quedó habilitado. O sea, si quieren al final de esta clase y quieren hacerlo de una vez, lo pueden hacer. No lo voy a cerrar. Voy a dejar que ustedes hagan el examen, porque igual tenemos plazo para hacer todo lo que tengamos que hacer hasta el domingo. Nosotros la siguiente semana tenemos que pasar ya notas. Entonces hasta el domingo hay plazo para todo. Este cuestionario tiene como 12 preguntas y el tiempo para resolverlo es de 2 horas. Entonces es más que suficiente. Vayan con calma, hagan los ejercicios con calma y lo resuelven. Igual si tienen algún inconveniente, se les cierra, se les va la luz, se les va el internet, alguna cosa, pues me cuentan y yo se los vuelvo a abrir. No hay problema. Entonces, esto es lo único que vamos a presentar de matemáticas. El taller, que muchos de ustedes ya lo hicieron, y el cuestionario que quedó abierto hoy, que es de qué, muy parecido
a esto que ustedes ya hicieron y bueno, que también contiene algo de la última temática. Hasta ahí estamos claros, eso es lo que vamos a hacer de matemáticas. Hablemos hoy de matemáticas para que no se me confundan y mañana vemos lo que vamos a hacer de la parte técnica. ¿Vale? ¿Hasta ahí queda claro qué vamos a entregar de matemáticas? Espero que ese silencio quiera decir que el que calla otorga, chicos. Instructora, yo pienso que es el taller que usted me mandó antes. No lo he enviado, pero yo ya lo tengo resuelto, sino que es que yo no lo he subido al computador y este taller que me mandó y el examen. ¿Es así? Este taller que hicimos fue el que está en plataforma. Ese que tú ya lo tienes, hay que subirlo y ya. Y después solamente es un taller, Mauricio, y el cuestionario. Mira, aquí están, yo sí les estoy compartiendo pantalla, sí. Aquí están en el 1, 2, 3, porque miren que las dos primeras pues son de la parte técnica, donde dice Olga Lucía Matemáticas, en el primer icono que dice Olga Lucía Matemáticas dice taller. Entonces ahí le das clic y te da la opción de subir el taller. Aquí no me aparece la opción porque como esta es la versión del instructor, pues no me aparece a mí para subir el trabajo, pero por ese lado es que se sube. Y en el otro es para presentar el examen. Solamente son esas dos evidencias, no hay más. Hemos enviado muchos otros ejercicios, por ejemplo, el que les acabo de enviar ahorita al chat es lo que vamos a desarrollar hoy, que son como para que ustedes ensayen y entiendan bien la temática. Pero para entregar solamente el taller que está ahí, de hecho está aquí mismo, cuando ustedes entran aquí, lo encuentran, bueno, en la plataforma de ustedes les aparece el taller. Si de pronto tienen alguna duda, pues ya se los envío nuevamente al chat. Y el examen solamente son dos evidencias de matemáticas. Hoy dejemos claro matemáticas para que no haya confusiones y vámonos entonces a ver el último tema que nos interesa conocer hoy muy bien, que son áreas y volúmenes. Es un tema muy simple, se van a acordar ustedes de lo que escucharon de pronto en el colegio o en otras formaciones, pero que en este tecnólogo nos sirve muchísimo para calcular volúmenes, para calcular caudales, o sea, las áreas y los volúmenes son básicos en el cálculo de caudal, que prácticamente es de la parte de técnica que se une con matemáticas, lo más importante de este trimestre. O sea, lo más importante de este trimestre que ustedes digan, bueno, ¿qué aprendí en estos primeros meses del SENA? Tiene que ser el manejo de cuencas, o sea, va a haber leído, conocer un plan de ordenamiento de cuencas, un PONCA, identificar aspectos socioeconómicos, demográficos, bióticos de una cuenca y cálculo de caudales. Eso es que es lo que vamos a ver mañana justamente. Entonces, eso es como lo que reúne toda la parte de matemáticas y toda la parte de técnica importante del trimestre. Entonces, en esta parte, por eso es que es tan valioso que ustedes la recuerden. Se acuerden de que, bueno, para empezar, se acuerden de que es un área, ¿no? Entonces recuerden que el área le llamamos así a una medida de superficie, a un espacio que está contenido entre dos dimensiones. Entonces, por eso es que cuando ustedes van a comprar una casa, por ejemplo, entonces dicen, ay, ¿a cómo está el metro cuadrado? O de cuántos metros cuadrados es la casa, como para saber qué tan grande es. Ah, que es un apartamento de 70 metros cuadrados, o de 80, o de 90, o de 35. Entonces, lo que ustedes preguntan hace referencia prácticamente a la medida del piso sobre el cual está construida esa edificación. Eso es un área, es un espacio contenido entre, entre dos dimensiones. Por eso las unidades son cuadradas. ¿Cómo se mide? En metros cuadrados, en centímetros cuadrados. Si nos vamos al sistema inglés, en pies cuadrados, en pulgadas cuadradas, pero siempre cuadrado, porque siempre vamos a estar hablando de dos dimensiones, por lo general, largo y ancho. Eso es lo que vamos a estar manejando en área. Tenemos, cuando hablamos de figuras geométricas,
a veces nos toca manejar también otro concepto que es el perímetro. El perímetro, a diferencia del área, es la suma de la medida de todos los lados. Eso es perímetro independientemente de la figura con la que usted se encuentre. Es la medida como del contorno de las figuras. Es el perímetro. Lo que nos interesa sobremanera en este momento, pues es el área. Entonces, aquí en el documento ustedes tienen como un resumen de las principales fórmulas de las principales figuras geométricas o de las más conocidas. El cuadrado, recuerden que el cuadrado se caracteriza porque los lados del cuadrado son iguales. Todos los lados miden lo mismo por todas partes. Entonces, el área del cuadrado, pues es simplemente multiplicar lado por lado, que les da lado al cuadrado. Ese es el área del cuadrado, esa es la más sencilla. Igual que el rectángulo, porque a diferencia del cuadrado, el rectángulo lo que le pasa es que uno de sus lados es más grande que el otro. Entonces, a este lado le han llamado a este lado le han llamado B, y pasa exactamente lo mismo, porque el área es la multiplicación de dos dimensiones, un ancho y un largo. Entonces, en este caso será A por B, el área del rectángulo. A veces lo encuentran como base por altura, a veces lo encuentran como lado por lado. La conclusión es que siempre que tengan una figura rectangular o cuadrangular, siempre lado por lado, ya sea que los lados sean iguales o sea que sean desiguales, el área de esas dos figuras siempre es lado por lado. Ahora tenemos ya otras figuras más interesantes, ¿cierto? Porque no todo en la vida es cuadrado o rectangular. Entonces tenemos esta figura que se llama triángulo y que tiene una particularidad, y es que si usted uniera dos triángulos, por ejemplo, si aquí nosotros cogiéramos y completáramos esta figura con otro triángulo, nos daría un cuadrado. Entonces, por eso es que el área del triángulo es la base o la medida de la base por la altura, que es esa distancia que hay desde la mitad de la base hasta la punta del triángulo, cualquiera que sea el triángulo, dividido entre dos. Esa es la fórmula, no la podemos cambiar, no nos da espacio como a crear ni a inventarnos otra cosa, no. Eso es aquí y en la China. El área del triángulo es base por altura sobre 2. ¿Qué más podemos tener? Un rombo. Pues un rombo es definitivamente un cuadrado, solo que ubicado de una forma distinta. En este caso nos muestran, bueno, esto es una forma de mostrar la fórmula, ¿no? Miren cómo la está mostrando la fórmula. La está mostrando como esta diagonal multiplicada por esta diagonal para luego tener que dividirla entre dos, que podría ser sencillamente la medida de un lado por la medida del otro, porque un rombo es un cuadrado ubicado de manera distinta. Recuerden que este documento a veces presenta algunas cosas no tan entendibles, pero lo importante es que ustedes que vienen a clase y los que escuchan el video tengan claridad y hagan la corrección. Si ustedes miran el rombo, pues queda más fácil, obviamente, el área como lado por lado, que es un cuadrado ubicado de manera distinta. Y así tenemos otras figuras como el paralelogramo, el polígono regular, la circunferencia, cuáles nos interesan sobremanera como tecnólogos en supervisión de aguas. Nos interesa el cuadrado, nos interesa el rectángulo, nos interesa el triángulo y nos interesa el trapecio, porque son las formas geométricas en las que suelen venir la tubería o de ingreso a la planta, la tubería de aducción se llama eso, o los canales de captación de agua, o los canales de ingreso a la planta. Vienen en esas figuras geométricas. Bueno, a veces tenemos la suerte también de que vienen en tubería, entonces también tenemos que manejarla del círculo. Por eso vamos a estar hablando mucho
y especialmente de estas áreas, del cuadrado, del rectángulo y más exactamente del rectángulo, del trapecio y del triángulo. Son las que más vamos a manejar. Igual pues es importante que ustedes recuerden o sepan que existen otras figuras geométricas. Por ejemplo, este paralelogramo, ¿qué es? Es un rectángulo como ¿qué les digo? Ubicado de manera, sus lados ubicados con una inclinación, pero sigue siendo un rectángulo. Entonces, la, 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 la fórmula es muy similar, la base por la altura. Bueno, el trapecio sí tiene una fórmula particular del área que es muy importante y es que el trapecio se caracteriza porque tiene una base más grande y una base más pequeña. Y obviamente también tiene una altura. Entonces, el área del trapecio, que sí es algo que se deben saber, va a ser siempre base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. Esa es la fórmula. No tiene como les digo como les decía en el triángulo, no tiene no nos da posibilidad como de inventarnos nada. Así es la fórmula. Entonces, A es la base mayor, B es la base menor, dividido 2 por altura. O por altura dividido 2, que recuerden que como la jerarquía de esas dos operaciones es la misma, pues nos tiene que dar lo mismo. Bueno, este es otro, un polígono regular. ¿Qué quiere decir un polígono? Una figura geométrica con una cantidad determinada de lados. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería un hexágono. Regular porque supuestamente todos sus lados son iguales. Entonces ya vienen otra forma de calcular las áreas, perímetro por apotema sobre 2, donde el apotema es la línea que tenemos desde el centro de uno de los lados al centro desde la mitad de uno de los lados al centro del polígono regular. Cualquiera que sea el polígono, así sea de más lados, un octágono, un decágono, siempre y cuando sea regular, o sea que todos los lados sean iguales, la fórmula siempre es la misma. Perímetro por apotema sobre 2. Y de la circunferencia maneja una fórmula especial que involucra un número importante en las matemáticas, que es el número pi, que tiene una valoración de 3,1416. Ese es un número acotado en la historia matemática como una constante que nos sirve para hacer diferentes cálculos en matemáticas. Y ya cada vez que tenemos un 3,1416, pues directamente le llaman número pi y así se queda. Y la fórmula del círculo, pero como área, el área del círculo es 2pi por radio al cuadrado. En una circunferencia, si nosotros medimos la totalidad de la circunferencia es diámetro, si medimos solo hasta la mitad, se llama radio. Y esas son las eh, unidades o las figuras geométricas que nos interesa trabajar. Entonces vamos a estar trabajando con circunferencia y círculo, con triángulo y con rectángulo básicamente. Porque esas son las formas de los canales en las que por lo general captamos el agua y la llevamos a la planta, o sea, los canales de aducción. Y de ellos vamos a necesitar sí o sí identificar áreas para luego poder calcular caudales. Entonces, antes de pasar a volumen, yo les traje unos ejercicios aplicados para que hagamos cálculos. Yo creo que los tengo por acá abiertos ya. Ejercicios de área y volumen. Entonces, vamos a ver. Dice lo siguiente este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dice que vamos a hacer la planeación de un jardín. Vamos a diseñar un jardín rectangular
pero le vamos a poner una fuente en el centro. Entonces, este jardín, vamos a hacer aquí la figurita. Es un jardín rectangular. Voy a poner verde para que parezca jardín. Uy. Es un jardín rectangular que tiene 12 metros en su base, en su parte más ancha tiene 12 metros y la parte más angosta tiene 8 metros. Ahí ya vamos dándonos cuenta que es un rectángulo y que cualquier figura cuadrangular o rectangular, pues el área es muy sencilla porque simplemente se multiplica lado por lado. Este lado más ancho por este lado más angosto y se acabó. Pero resulta que este tiene en la mitad una fuente. A este, como estamos diseñando el jardín, le vamos a poner una fuente de 2 metros de radio. Bueno, lo más redondo que me alcanzó a quedar. Una fuente de 2 metros de radio quiere decir, dice radio, o no dice diámetro. Entonces quiere decir que de aquí a acá tenemos 2 metros. ¿Qué es lo que nos pregunta? Nos hice muy grande, ¿no? No debería haber quedado como tan grandote porque parece que tuviera 8 y no 4 de diámetro. Dice, ¿cuál es el área disponible para plantar flores? Entonces, ¿por qué nos están preguntando por esta área de prado que queda disponible para plantar las flores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenemos la posibilidad de utilizar dos de las fórmulas que acabamos de aprender. Entonces tenemos el área del rectángulo, que habíamos dicho que es igual a lado por lado o a base por altura. Voy a representar la base con la letra B y altura con la letra H. Ojo, la altura en matemáticas siempre se representa con la letra H, pero no es porque altura se escriba con H, sino porque en inglés eh, se diría height, que sería altura. Entonces, tendríamos que el área del rectángulo son 12 metros por 8 metros de la altura. Siempre a los números deben ponerles el apellido o la dimensión para que sea viable entender las unidades, cómo nos están dando las unidades. A veces los números pueden estar bien multiplicados, pero si no están en la unidad correcta, no nos genera un buen resultado. Entonces tendríamos que 12 por 8 son 96. Doce por 8 nos da 96 metros cuadrados. Ya sabemos que todo este rectángulo entonces mide 96 metros cuadrados, pero si yo quisiera comprar césped, pues no pudiera, si compro todo eso, se me desperdiciaría la parte del césped que va debajo de la fuente, ¿cierto? Porque debajo de la fuente no va césped. Entonces tendríamos que calcular cuál es el área del círculo o de la fuente para poder restarlas. Entonces, el área de la fuente, como es un círculo, habíamos dicho que es como, si se olvidan de la fórmula, aquí la tienen, 2pi por r a la 2. Entonces son
2pi por R, que en este caso R son 2 metros al cuadrado. Esto va a ser 2 por pi, y ¿se acuerdan de la ley de las potencias? Entonces, este exponente afuera afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. El 2 nos queda elevado a la 2, que 2 a la 2 es 4. Y los metros nos quedan elevados a la 2 también, porque 2 por 1 es 2, entonces será toda esta respuesta está en metros cuadrados. ¿Cómo hacemos la operación? Entonces multiplicamos 2 por 3.1416, que es lo que vale el número pi, por 4. Algunas calculadoras científicas tienen el número pi por ahí dibujado. Entonces usted, en vez de estar poniendo 3.1416, pone el símbolo de pi y ya la calculadora le calcula eso. Entonces, esto nos da 25,168 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que de todo esto, de todo este césped que yo pensaba comprar, que ese número me quedó torcido y ya no sé si es 4 o 9, 12 por 8, 96. De todo este césped, que es 96 que yo pensaba comprar, 25 se me van en la fuente, entonces no tiene sentido que yo compre todo ese césped. ¿Cuál es el espacio para sembrar? Entonces, el área de siembra será igual a ¿qué? Al área del rectángulo, ¿cierto? Menos el área del círculo, para saber cuánto es lo que me queda fuera para sembrar. Y eso sería 96, que son metros cuadrados, menos el área del círculo, que son 25,168 metros cuadrados. Y eso me da 96 menos 25,168 me da 70,836 2. Que si yo lo quiero aproximar a una sola cifra decimal, o sea, si yo quiero, voy a poner aquí, aproximar a una sola cifra decimal, o sea que me quiero deshacer de estos dos, solo quiero dejar hasta aquí el número, entonces ¿yo qué hago? Analizo el número que sigue, ¿cierto? Como es menor que 5, me quedaría igual. Entonces esto sería igual a 70,8, si lo quiero dejar con una cifra decimal. ¿A 70,8 qué? Metros cuadrados. Entonces, si yo voy a ir a comprar césped, pues no voy a comprar 96, sino que voy a comprar, si aquí lo quiero seguir aproximando, pues 70,8 se aproxima a 71. No tendría que comprar 96, tendría que comprar 71 y me he ahorrado de comprar estos 25 que se iban a desperdiciar. Entonces, ese es un bonito ejercicio de aplicación. Yo les quiero hacer uno aquí a continuación, no de los que está en el taller, sino un ejemplo aparte, suponiendo unidades distintas. Entonces, ¿qué pasa? Yo les hablo tanto del círculo, del triángulo, del trapecio, ¿y cuál era otro? Y del rectángulo, porque les decía que son las figuras de los canales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Esta parte de arriba de la unidad que necesitamos la completa el nivel del agua. Miren, si se dieron cuenta que dibujé las figuras al revés, pues excepto el rectángulo, queda lo mismo dibujarlo para arriba o para abajo.
Pero el trapecio que estamos enseñados a verlo con la base más grande abajo, miren que lo dibujé al revés y el triángulo lo dibujé al revés. Porque este es un vertedero triangular, aquí va el agua, este es un canal trapezoidal y este es un canal rectangular. Entonces, cuando usted necesita calcular las áreas transversales del agua, o sea, necesita calcular el área, como si usted cortara el canal, usted tiene un canal y lo parte a la mitad y pudiera ver lo que está pasando dentro del canal, viera un corte así, como el corte que le puede hacer a una torta. O sea, se diera cuenta que el agua está pasando de esta manera. Entonces, en estos casos de estas figuras, bueno, en el tubo, por lo general, pues va tubo lleno. Entonces uno calcula simplemente el área del tubo o a veces, como no se puede ver por dentro del tubo, nos toca identificarlo a través de otros medios, que puede ser un manómetro o otros equipos que ya los veremos más adelante. En este momento, pues si tenemos una tubería circular, supondríamos que va a tubo lleno, pero el resto de los canales son abiertos. Entonces, cuando son abiertos, tienen estas formas y una de las medidas la define básicamente la altura del agua. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un canal, empecemos de atrás para adelante. Usted puede tener un canal de 2 metros de ancho, ¿cierto? Esos 2 metros, ¿cómo usted sabe que tiene esos 2 metros? Pues los mide, porque si tiene el canal allí, usted puede meter una cinta métrica y sabe exactamente cuánto le mide, ese valor no le va a cambiar, porque por lo general son estructuras en concreto. Entonces, ese valor es inamovible. Pero usted para calcular el área de un rectángulo necesita la longitud de la base y necesita una altura. Entonces, la altura que se la da, la altura se la da el nivel del agua, digamos que sea 70 centímetros, porque estaba bajita el agua y no le midió más de 70. ¿Cómo lo mide? Pues metiendo una regleta. O por lo general los canales en las plantas ya traen una regleta para que usted mire, se asome y se dé cuenta a qué altura está entrando el agua. Entonces, así es como nos vamos a encontrar estas áreas en el tecnólogo, que de pronto no las vamos a encontrar como jardines ni como los ejercicios que les traje hoy, que son de introducción. No las vamos a encontrar siempre así. Si es un canal rectangular, pues un ancho del canal, que ustedes lo miden y ya saben cuál es, y una altura del agua que va a variar con el tiempo, con el verano, con diferentes circunstancias de la cuenca, va a variar la altura de entrada de agua a ese canal. Entonces, por eso es que siempre tenemos que estar calculando los tecnólogos esas áreas transversales. Base por altura. Base, el ancho del canal, altura, la altura del nivel del agua. Cuando es un trapecio, exactamente lo mismo, porque entonces aquí tendríamos, vengan, pero vamos desarrollando, ¿vale? Vamos desarrollando ejercicio por ejercicio. Entonces, si yo quiero esta área transversal, entonces recuerdo que el área de un rectángulo es base por altura. Y yo tengo aquí una base y tengo aquí una altura. Y listo, las podría simplemente multiplicar. Al multiplicar siempre les tengo que poner el apellido. Entonces, estos son 2 metros por, estos son 70 centímetros. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes multiplican 2 por 70, pero estos siendo metros y estos centímetros, pues no les va a dar metros cuadrados por ningún lado, les va a dar metros por centímetros y esa no es una unidad de área. Entonces, aquí, cuando ustedes se encuentran que es muy común que la altura esté en centímetros, pero demasiado común, por lo general no encuentran la altura del agua en más de 1 metro. Entonces, la altura casi que siempre va a estar en centímetros. Si se encuentran esas alturas en centímetros, primero tienen que pasar los centímetros a metros. Y lo podemos hacer aquí directamente con un factor de conversión. Entonces, como lo que me estorban son estos centímetros,
Acuérdense que para hacer factores de conversión, ¿cómo hacemos? Ponemos un por y una rayita. Y en la rayita utilizamos una igualdad o una equivalencia que nos permita librarnos de la unidad que nos estorba. Entonces, en este caso, me estorban los centímetros. Y yo me sé que un metro tiene 100 centímetros. Así me libro de los centímetros. La respuesta de esta parte me va a dar en metros, que multiplicada por los otros metros me va a dar metros cuadrados y ahí sí ya quedo feliz. Entonces, el área será igual a, ya sea que primero multiplique el 70 por 2 y luego lo divide entre 100, o ya sea que primero el 70 lo divide entre 100 y luego lo multiplique por 2, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la jerarquía de la multiplicación y la división es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa si usted primero divide y luego multiplica, siempre y cuando no hay un paréntesis, ¿no? Si hay un paréntesis, usted respeta lo que diga el paréntesis, sí o sí. Acá como no hay paréntesis, entonces yo puedo decir que 2 por 70 dividido 100 me dio 1,4. 1,4 metro por metro, porque los centímetros se cancelaron, metro cuadrado. Y así he calculado el área transversal de este día, hoy, que llevamos hoy 4 de diciembre, donde la altura del agua la encontré como tecnólogo en sistemas de supervisión en 70 centímetros. Entonces, el área transversal que me encontré pasando por ese canal fue de 1,4 metros. Eso en el caso de un canal rectangular. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro canal es trapezoidal? Entonces, si el canal es trapezoidal, como este que vemos aquí, pues vamos a hacer una lineecita aquí, que a mí me dio hoy por ir de atrás para adelante. Entonces, vamos a tener una base mayor y una base menor. En este caso, supongamos que esta base menor fuera de 1,5 metros. Que esta base mayor que usted la puede medir, ¿cómo la mide? Pues coge una cinta métrica y la mide sobre la altura del agua. No la puede medir acá más arriba porque no es el trapecio. Yo necesito es este trapecio que queda aquí entre la línea azulita y lo demás. Entonces, digamos que aquí haya sido de 3,2 metros. Y la altura, nuevamente nos toca meter una cinta métrica o una varilla graduada y medir la altura del nivel del agua, que vendría siendo esta partecita. Y esta altura, supongamos que está en 85 centímetros. Todas mediciones que podemos hacer perfectamente si nos conseguimos un canal, ¿cierto? Si nos vamos a visitar una planta y vemos que el canal de ingreso del agua a la planta es abierto y es de forma trapezoidal, entonces usted dice, uy, yo le puedo calcular el área transversal a ese trapecio para saber cuánto ocupa, qué área ocupa esa lámina de agua que está pasando por ahí. Y mide, la base menor, que en el caso de los canales queda patas arriba, queda para abajo, la base mayor que queda arriba y la altura metiendo un instrumento adecuado. Puede ser una varilla. ¿Cómo dijimos que era el área del trapecio? Dijimos que el área del trapecio era la base mayor más la base menor, ya sea que usted esto primero lo haga sobre 2 y luego lo multiplico por altura. Primero la multiplica por altura y luego lo divide, recuerdan que da lo mismo. Entonces, el área sería igual a base mayor, 3,2 metros, más base menor, 1,5 metros, por altura. ¿Cuánto dijimos que era la altura? 85 centímetros.
por, por, y ahora me voy a ir para acá, 85 centímetros. Y todo esto dividido 2. ¿Qué pasa en esta fórmula? Para sumar unidades, yo tengo que sumar papas con papas, naranjas con naranjas, ¿cierto? Aquí sí que peor que no podría sumar si una de las dos estuviera en centímetros. Como las dos están en metros, no hay problema, las puedo sumar. 3,2 más 1,5 me da 4,7. 4,7 que son ¿qué? Metros lineales, porque no estoy multiplicando. Aquí dentro de este paréntesis estoy sumando. Estoy diciendo 3,2 manzanas más 1,5 manzanas, que me da 4,7 manzanas, iguales con los metros. Tienen que ser metros y metros para poder sumarse. Entonces, 3,2 más 1,5, 4,7 metros. Y volvemos a copiar lo mismo de la fórmula. Entonces aquí viene el lío porque aquí sí son 85, pero son centímetros. Entonces cuando yo vaya a dividir entre 2 no hay problema, pero cuando vaya a multiplicar por los 85, pues no me va a dar la unidad porque metros con centímetros no me da metros cuadrados. Entonces nuevamente, y aquí mismo en la fórmula aplico el factor de conversión porque para eso sirven los factores, para no estar haciendo nada por fuera, sino todo en la misma forma. Un factor de conversión, ¿cómo se aplica? Colocando un por y una línea. En la línea que se pone, una igualdad. ¿Cuál igualdad? Una equivalencia de la unidad de que me quiero librar con la que necesito. Entonces, nuevamente, yo me sé que un metro, y pongo el metro arriba porque de lo que necesito librarme es de los centímetros, tiene 100 centímetros. Esa es la igualdad que yo me sé, un metro 100 centímetros. Puesta de esta manera me permite cancelar los centímetros y ya la respuesta me quedaría en metros, que por los otros metros ya me da metros cuadrados, que eso sí es un área decente que yo puedo calcular. Entonces, ¿qué se hizo el lápiz? Entonces tendríamos que el área es igual a por 87 dividido entre 100 y luego dividido entre 2. Me da 1,9975. 1,9975. ¿Qué son? Metro por metro, metro cuadrado. Si yo quiero aproximar esta área que me está dando 1,99997, pues lo puedo aproximar a ¿qué? Si yo quiero dejar una cifra decimal, esta que es 9 le voy a aumentar un número, o sea que me queda en 2, porque este al aumentarle un número, pues se pasa a 10 y aumenta uno acá. Entonces, definitivamente me va a quedar aproximado a 2 metros cuadrados. Esto es, yo le pongo así cuando es aproximado, que no es un igual, sino que es un igual como medio torcido. ¿Queda entendido, chicos? Cada que se encuentre en alguna de las unidades del área, en alguna de las dimensiones del área, en una unidad distinta, hay que hacer la conversión, que ese tema ya lo vimos, la conversión de unidades para que les quede en la misma unidad. Si no está en la misma unidad, no pueden multiplicar. En el caso del trapecio, no hubieran podido sumar si estas dos de dentro del paréntesis hubieran sido también distintas. Entonces, siempre buscar que las unidades sean las mismas. ¿Y cómo saben que la respuesta les quedó bien? Cuando la respuesta está en unidades al cuadrado, ya sean metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas. Esa es la unidad del área, es al cuadrado. ¿Qué más puede pasar? Que en la planta nos hayan instalado un vertedero, así se llama, triangular. ¿Qué quiere decir? Que estamos midiendo el ingreso del agua a la planta, justo donde está ingresando, y nos instalaron este tipo de vertedero, así tal cual, una B.
y por aquí está rebosando el agua. Entonces, igual, sabemos que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Así es la fórmula, no tenemos forma de perdernos con ella. Entonces, ¿dónde medimos la base? Pues la base la medimos aquí donde está el nivel del agua. Ahí medimos a lo ancho, porque es el triángulo patas arriba también, la base quedó para arriba. Entonces, digamos que esto tiene 3 metros. Y que la altura que vamos a buscar el vértice del triángulo y meter allí una cinta o una varilla graduada y vamos a decir que tenía solo 50 centímetros de altura. ¿Cómo calculo esa área? Entonces, tenemos que el área va a ser igual a la base, que son 3 metros, por la altura, que son 50 centímetros, dividido 2. Nuevamente, no me sirven estos centímetros, yo lo necesito en metros. Aplico el factor de conversión que dice que un metro tiene 100 centímetros en ese orden para poder cancelar los centímetros y que me quede la respuesta en metros. Y ahí ya puedo hacer la operación, que me da 3 por 50 dividido 2. Me da 2,25 metros. Área igual 2,25 metro por metro, metro cuadrado. Si yo quisiera aproximar esta área solamente a dos cifras, perdón, a una cifra decimal, o sea que me quiero librar de esta última, solo quiero dejar hasta aquí, analizo la que sigue. ¿Y qué habíamos dicho? Perdón, Si la que... instructora, perdón, Dígame, perdón. Mauricio. Instructora, estamos haciendo la que era 3 metros por 50 sobre 2, ¿no? Sí, pero el 50, acuérdese que toca pasarlo a metros, entonces A tiene que hacer, metros. Sí, pero no, ¿no no da? daría 1,5 sobre 2. A ver, venga, yo miro porque de pronto hice mal la división. 0,5 por 3, 1,5. Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. Entonces, el total me dio 0,75, ¿sí? Sí, instructora. Ahí punto setenta y Gracias. cinco sería. Punto 75 metros cuadrados. Eso, perfecto. Gracias, Mauricio. Si tienen que revisar los cálculos que yo hago, porque acuérdense que después de las 9 a veces ya no me dan. Entonces, ustedes están ahí para ayudar. 0,75. 0,75 metros cuadrados. Si yo quisiera dejarlo con una sola, bueno, porque qué bueno que me dio el mismo ejemplo, es que quería este ejemplo con 5. Si yo quiero dejarlo con una sola cifra decimal, o sea que me quiero deshacer de esta última, entonces decíamos que para aproximar, yo tengo que analizar la cifra que seguía. Si era mayor que 5, aumentábamos una, si era menor que 5, dejábamos igual. Y cuando es 5, ¿qué hacemos? Entonces, cuando es 5, vemos la que está al lado. Si es impar, aumentamos una, si es par, dejamos así. En este caso, 0,75 es como si fuera, es lo mismo que si fuera 0,750, porque los ceros después de la coma, pues no sirven para nada. Y el cero es par. Entonces, en este caso, si quiero dejar una sola cifra decimal, me quedaría en 0,7, sin problema. ¿Qué cosas? Metros cuadrados. En el caso del círculo, no tiene pierde, simplemente si es a tubo lleno, pues tendríamos total 2 por pi por r al cuadrado, como la que hicimos acá arriba. Pero miren que no es común que nosotros tengamos que calcular área transversal de un tubo lleno.
porque es muy difícil identificar si de verdad está tubo lleno, si está medio tubo, si está medio vacío, si está más arriba o más abajo, porque como los tubos son sólidos y no se pueden ver. Entonces, lo que hacemos es utilizar otro tipo de equipos, equipos ultrasónicos, equipos que nos permiten identificar de una vez el caudal. O sea, que los conectamos aquí con cablecito y de una vez nos dan el caudal o nos dan el área transversal para que calculemos el caudal con la velocidad. Pero estos que son abiertos, sí o sí los van a tener que manejar de esa manera. Entonces, esta es la aplicación específica de las áreas a a un canal, un área transversal de un canal. Hoy quiero que quede muy claro el concepto de área y que se acuerden que así se calculan áreas de rectángulos, así de trapecios y así de triángulos. Mañana que especifiquemos la parte técnica, miremos lo que nos falta de la parte técnica y aprendamos a calcular caudales, se van a dar cuenta para qué les sirven las áreas. Entonces, hoy quiero que quede muy claro el concepto de área y cómo se sacan las áreas y cómo se manejan las unidades. Que se acuerden muy bien que no es simplemente multiplicar los números que se encuentran. Tienen que ponerle siempre el apellido, tienen que ponerle siempre la unidad, porque si no le ponen la unidad, pues no les da la unidad correcta. No es lo mismo multiplicar metros por metros que multiplicar metros por centímetros, porque metro por metro da metro cuadrado y metro por centímetro da metro por centímetro, no le va a dar metro cuadrado. Entonces, esa es la precaución que toca tener en estas fórmulas de área y esta es la aplicación específica. Voy a hacer otro ejercicio del taller y miramos el tema de volumen y seguimos haciendo ejercicios del taller. Hagamos uno más del taller. Estos ejercicios del taller están sencillos, sino que son aplicados pues como a diferentes circunstancias para que, para que ustedes le vean la utilidad, porque no es lo mismo estar calculando pues áreas de figuras imaginarias a estar calculando este tipo de áreas que sí son cosas que perfectamente a ustedes les pueden pasar. Por ejemplo, esto de las paredes es básico, que usted le dio por pintar la casa, el apartamento, lo que quiera que sea, y si no le resta el área de pronto de las puertas que no vaya a pintar o de las ventanas como tal, pues va y compra más pintura de la que necesita. Entonces, miren este, dice, pintura de una pared. Voy a copiarlo y lo paso allá para ir desarrollando. ¿Qué se nos hizo? Ups, aquí no es. Me perdí el Blackboard, acá está. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Pintura en una pared con ventanas. ¿Quieres pintar una pared rectangular? Entonces, volvemos a la pared rectangular. Esta es la pared que yo quiero pintar. Esa pared tiene 5 metros y el otro lado del rectángulo, que en este caso como es una pared sería la altura, son 3 metros. Ahí sabemos ya que si es un rectángulo, figura cuadrangular, el área es lado por lado. Ya no hay lío. Y está en las mismas unidades, porque sí es muy común que midamos la altura de la casa y el ancho de la pared en metros. Es muy difícil que la midamos como en centímetros. Aunque puede pasar, ¿no? Pero igual, sean centímetros o metros, que las dos estén en la misma unidad. Tiene una ventana de 1.5 metros por 1. Entonces, vamos a dibujar aquí la ventana. Esta pared tiene una hermosa ventana. Uy, no, chicos, ¿cómo es que me queda una ventana tan torcida? Tiene una ventana de 1.5 metros por 1 metro. Vengan, que eso sí me quedó como muy al revés, ¿no? Quedó la parte más grande para el otro lado. De 1 metro por 1.5.
Listo, esa es su pared. ¿Qué es lo que usted quiere? Pintar la pared. Entonces, ¿qué área necesita cubrir con pintura? Que es todo esto, sin necesidad del área de la ventana, porque obviamente usted no va a pintar la ventana. Tenemos dos áreas de dos rectángulos que son muy simples de manejar. Entonces, el área de la pared será que 5 metros por 3 metros, que eso sería igual a 15 metros cuadrados. Con eso tenemos el área de la pared. Y ahora sí calculamos el área de la ventana. El área de la ventana también es lado por lado. Ya sé que ustedes digan 1 por 1.5 o 1.5 por 1 es lo mismo. Entonces dice 1,5 metros por metro. Y cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número, entonces son 1.5 ¿qué? Metros cuadrados. ¿Qué es lo que necesito yo hacer aquí? Necesito restarle al área de la pared el área de la ventana para saber cuánto es el área que tengo que pintar. Entonces, el área para pintar me resultaría igual al área de la pared, que son 15 metros cuadrados, menos, porque no quiero pintar la ventana, 1.5, que también son, ¿qué? Metros cuadrados. Si no fueran las 2 metros cuadrados, a trasladar eso a la unidad indicada. El área a pintar sería, por lo tanto, igual a 15 menos 1.5. Acuérdense de revisarme esos cálculos. Además que así ponen cuidado y se despierta. 13,5 metros cuadrados. Entonces, cuando vaya a pintar, pues ya me doy cuenta que no tengo que comprar pintura que me cubra 15 metros cuadrados, sino que con que me cubra 13,5 metros cuadrados estaría bien, porque yo no voy a pintar mi ventana. Miren, los demás ejercicios planteados son de puro repaso. Recuerden que es repaso porque estos no los vamos a entregar, pero es para que ustedes repasen áreas. Ya se perdieron. A ver, aquí están. Este es de los azulejos, costo de los azulejos para un baño. Un baño tiene un piso rectangular, quiere colocar un diseño especial de cada azulejo, que es hexagonal. Ahí tendríamos que calcular el área del hexágono. Y con el 0,2 metros de... Ay, miren, tan fácil. Este ya les da los metros cuadrados del área del azulejo. Ni siquiera tienen que utilizar la fórmula del azulejo, no me había dado cuenta. Cada azulejo tiene un área de 0,2 metros cuadrados. Entonces ustedes solo calculan el área total y miran cuántos azulejos les cabe. La sombra de un árbol que proyecta como un triángulo y les dan la base y la altura y se las dan en metros. Un terreno para cultivo donde una parte este es el tamaño de todo el terreno, 50 por 30, y la quieren dividir en una de las partes para cultivar y la otra van a construir un invernadero circular. Entonces, todo el lote menos la parte del invernadero circular, pues será la parte que quede para cultivos. Acá está un parque infantil que tiene la forma de un triángulo y les dan la base y la altura del triángulo. Y les piden cuántos espedones deberían comprar de acuerdo a al área que les sale, pues hacen el cálculo de cuántos espedones de 5 metros cuadrados deberían comprar. Bueno, este es un logo que tiene, este quiero explicarles. Este es un logo de un campo deportivo que tiene la forma de un triángulo dentro de un círculo con radio 1.5. La forma de un triángulo, dice que es un logo
y que tiene la forma de un triángulo dentro de un círculo. Entonces, tenemos un logo circular y tiene la forma de un triángulo dentro de un círculo. Miren que solamente nos da una dimensión del círculo, no nos dice nada del triángulo. Como no nos dice nada del triángulo, pues tenemos que suponer que el triángulo está ubicado justo en la sección más ancha del círculo y que llega hasta la punta, ¿cierto? Porque solamente nos da, miren que el ejercicio nos da solamente un dato que dice que el radio del círculo es 1,5 metros. Entonces, el radio del círculo, ustedes ya saben que el radio del círculo es la distancia que va del centro a uno de los extremos, cualquiera. Si lo dibujo justo aquí, pues este va a ser el radio, que en este caso viene siendo igual a la altura. El radio del círculo es la misma altura del triángulo y es de 1,5 metros, dice el ejercicio. ¿Qué querría decir esto? Que este triángulo, ¿cuánto mide? Pues mide un diámetro del círculo y un diámetro del círculo son 2 veces el radio. Entonces, esta base, teniendo en cuenta esta dimensión, esta base sería de 3 metros. Ese es el único ejercicio que tiene como una situación ahí medio distinta, medio rara, porque no da los datos. Entonces, ese es el logo ese es el logo. Bueno, ahí hay otro de una mesa de vidrio, una pista de carreras, de paneles solares. Ahora hacemos otro. Miremos la otra parte que me interesa que conozcan, que es Mauricio, cuéntame. Instructora, le pido un favor, ¿usted nos puede regalar las fórmulas de las áreas? Que es que ahorita, por ejemplo, la del círculo yo no la tenía clara. Entonces, el área del Mira, círculo sería, si nos regala las áreas, porque... claro que sí, con todo gusto. Aquí en el material de ustedes las tienen. Mírenlas. Perfecto, instructora, gracias. Pero igual le recuerdo, cuando son cuadrados o rectángulos, lado por lado. Ya, el cuadrado porque tiene lados iguales, entonces da lado al cuadrado. Si no, simplemente lado por lado. Triángulo, base por altura sobre 2. El rombo no lo vamos a usar. Paralelogramo, el trapecio. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Estas que les digo sí tienen que sabérselas. O sea, no me importa si no se saben la fórmula del rombo, del paralelogramo, del polígono. Cuando la necesitan la busquen en internet. Pero de estas sí es importante sabérselas porque las van a estar usando mucho. Entonces hay cosas en matemáticas que sí nos tenemos que saber. Y la del área del círculo, 2pi por r a la 2. Esa es el área del círculo. Ahí en el documento están en la primera página, pero ahí les recordé para que lo tengan claro. Lo siguiente que nos interesa aprender es el volumen. Y quiero que vean este video porque me pareció como todo interesante para entender el volumen y entender el principio de Arquímedes. Entonces, vengan, les pongo el video. Este es. Matemáticas primer grado. Bloque 1. 11. Volumen de prismas 1. El volumen. Deberíamos ir mañana al teatro. No puedo. Mi familia y yo vamos a pasar el fin de semana en Huastepec. Qué bueno. Espero que se la pasen muy bien. Gracias. Lo que le preocupa a mi papá es que todas las maletas quepan en la cajuela. Claro. El equipaje ocupa mucho volumen. ¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen.
Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas tres dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. ¿Sabías que una manera de medir el volumen de un cuerpo sólido es sumergirlo en agua? Toma un recipiente, llénalo de agua y marca el nivel hasta donde llegó. Ahora toma algún objeto. La única condición es que no flote. Sumerge el objeto en el agua. Ahora marca el nivel actual del agua. ¿Por qué se elevó? Exacto, porque el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergir el objeto, desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Haz la prueba con diferentes objetos. Verás que mientras más pequeños, menor será el volumen de agua que desplazan. De este modo, podemos concluir que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Cuenta la historia que el filósofo griego Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de nuestra era, al sumergirse en su bañera, vio cómo se elevaba el nivel del agua y entendió que el volumen de agua que se desplazaba era igual a la masa de su cuerpo. Fue tanto el gusto que le dio su descubrimiento que salió corriendo a la calle y gritó ¡Eureka!, lo que en griego significa «lo he encontrado». Si ya te quedó clara la conclusión de nuestro experimento, vamos a hacer una variante. Bueno, antes de hacer la variante, quiero contarles aquí que este principio que lo muestran con dibujitos denominado el principio de Arquímedes es un principio muy importante para nosotros en laboratorio y nos permite identificar los volúmenes de sólidos irregulares. Porque ¿cuál es la diferencia, en primer lugar, de un sólido regular a un sólido irregular? Un sólido regular es el que tiene todos sus lados conocidos o iguales en algunos casos, pero al menos son sólidos que se pueden medir. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cubo, usted puede medir la dimensión de un lado, del ancho, del largo y del alto, y usted perfectamente puede sacar de ahí el volumen. Si usted quisiera saber cuál es el volumen contenido dentro de la habitación en la que se encuentra en este momento, cualquiera que sea, pues usted mide el ancho de la habitación, el largo de la habitación, el alto de la habitación, multiplica esas tres dimensiones y le va a dar un volumen. Lo mismo si pasa con una esfera, ya vamos a ver las fórmulas de volumen, si es una esfera, si es un cuerpo donde usted pueda, una pirámide, por ejemplo, si usted puede medir las dimensiones, pues no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted quiere medir el volumen del lapicero con el que está tomando notas? O quiere medir el volumen del, no sé, del cargador del celular, de cualquier elemento que usted tenga a la mano, pero que sea muy difícil identificarle la forma porque está compuesto de muchas formas. Entonces usted el lapicero puede decir, bueno, es un cilindro, pero tiene uno más grande, uno más pequeño, un cubo, un cono en la parte de abajo, tiene, uy, y sería muy complicado estarle midiendo cada una de las partes. Entonces el principio de Arquímedes nos permite determinar ese volumen simplemente con el volumen desplazado. El volumen desplazado es igual, es exactamente igual al volumen que ocupa o el espacio que ocupa ese objeto irregular. Qué interesante que Arquímedes cuando se metió en la tina, al darse cuenta, porque cuántos de nosotros de pronto nos hemos metido en una piscina, en una tina, en cualquier lado, se ha rebosado el agua y no nos ha importado, ¿cierto? Bueno, él se dio cuenta
que ese volumen de agua desplazado es exactamente igual al volumen de agua que él representa o a su volumen como tal. Entonces, ese es un principio muy importante para nosotros y es una forma de identificar un volumen cuando necesitemos medirlo y no tengamos cómo. Miremos este experimento que hacen, que es interesante. Consigue 2 botellas de plástico del mismo tamaño. Llénalas con tierra, una de ellas hasta la mitad y la otra completa. Si sumerges las botellas en 2 recipientes con la misma cantidad de agua, ¿cuál desplazará más agua? Pausa el video un momento para pensarlo. Sí está claro el ejercicio, ¿cierto? Tenemos 2 botellas exactamente iguales. La una más pesada porque la vamos a llenar de arena completamente y la otra no tan pesada. Y las vamos a meter en recipientes exactamente iguales para ver cuánto volumen desplaza. ¿Qué creen ustedes que pasará allí? ¿Cuál botella desplazará más volumen? Cuéntenme qué se les ocurre. Yo sí, instructora, buenas noches. Yo siento que la que está más llena con arena, que, ¿cierto? Para mí, ¿Tiene uno la que esté más llena. tiene uno la impresión de pensar eso? ¿Alguien piensa lo mismo o piensa en otra cosa? Yo Los pienso lo demás. mismo que dice la compañera de Midelia, la que está más Ay, llena yo de arena ocupa no. más volumen. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues Vamos yo a ver pienso que ah, ocupan lo mismo. esa es otra opción. Bueno, y miremos entonces qué pasa y por qué. Hagamos el experimento para conocer la respuesta. En este caso, sería útil que consiguieras 2 recipientes idénticos y los llenaras de agua al mismo nivel, para compararlos de forma simultánea. Sumerge ambas botellas. ¿Qué ocurrió? El nivel del agua llegó exactamente a la misma altura. Entonces, podemos concluir que 2 objetos con el mismo volumen, pero de diferente peso, desplazan la misma cantidad de agua, por lo que el agua desplazada depende del volumen y no del peso. Ahora sumerge otros objetos y comprueba. Miren qué interesante. Y de verdad que lo primero que uno tiende a pensar, sí, es definitivamente que lo más pesado debería desplazar más volumen y no, porque como se trata del volumen y el volumen es como la cantidad de materia contenida en el cuerpo, entonces lo que importa allí, mejor dicho, el volumen de la botella que está medio llena es mitad arena, mitad aire, pero en últimas el volumen de la botella es el mismo volumen de la otra botella que está completamente llena de arena. Por eso es que desplazan la misma cantidad de agua. Muy bien, ¿quién fue? Weddy, la que me dijo que desplazan el mismo volumen. Ese es el asunto. Sí hay mucha diferencia si el objeto es más grande o más pequeño. Ahí sí, definitivamente el volumen desplazado va a ser distinto. Miren esto. Lo divertido que es aprender. Pues mira, yo mido unos 50 de altura y tengo como 50 centímetros de diámetro. No estás tan redondo. Estoy voluminoso. ¿Cuál es tu volumen? No sé, lo más sencillo será que me meta un tinaco y vea cuánta agua desplazo. Buena idea. Ese método es útil para medir el volumen de cuerpos irregulares. Bueno, ya vimos el video de estos chiquitines. Yo estoy buscando acá las fórmulas de volumen, pero parece que no me las da. Bueno, entonces las vamos a buscar en internet. Fórmulas. Volumen de figuras regulares. Bueno, por aquí tenemos una. Miremos esta. Como les decía, si se trata
Si se trata de un cubo, ¿qué es un cubo? Un cubo es una figura geométrica que por cada lado tiene un cuadrado. Y como cada lado de un cubo es de un cuadrado, perdón, es igual, entonces en un cubo que tenemos el cubo Rubik que utilizan los niños y los grandes para armar. Ese es el ejemplo ideal de un cubo. Y los mismos, el mismo valor por todos los lados. Entonces, lado por lado por lado. Si los lados son iguales, pues será igual al lado al cubo. En este caso, si el lado se llama A por A por A, pues A al cubo. Si es una figura cuadrangular, pero su lado no es cuadrado, sino que está formado por rectángulos, entonces tendríamos que multiplicar ancho por largo por alto, lado por lado por lado, siempre 3 dimensiones. En área, 2 dimensiones, en volumen, 3 dimensiones. En este caso, A por B por C. Si tuviéramos, como en este caso, una pirámide, estas figuras tienen este tipo de fórmulas para calcular esta fórmula no me gusta. En estas figuras que están compuestas, si ustedes se dieron cuenta en las dos anteriores, cada uno de los lados es igual al otro. O sea, este es un cuadrado, este es un cuadrado, este es un cuadrado. Un rectángulo, un rectángulo, un rectángulo. En esta pirámide, la base es un hexágono y pues lo demás es piramidal, ¿cierto? En este tipo de figuras, lo que hacemos es calcular el área de la base y la multiplicamos por la altura. Para las pirámides, pero venga que si quiero comprobar esta fórmula de pirámide porque no me cuadran las unidades. Base por altura me daría al cuadrado. Fórmula del volumen de una pirámide. No todo lo que uno se encuentra en internet es válido y por eso es que tenemos que conocer la técnica para entender las matemáticas como, ay, perfecto en inglés. Ah, no, pero sí es la fórmula esa. Pero esta base mayúscula es el área de la base. Ah, bueno, entonces si ven, teníamos que entender la fórmula. Sí está bien la que teníamos antes, solo que tenemos que entender que este B representa el área de la base y este H representa la altura de la pirámide y 1/3 es parte de la fórmula. Entonces miren que podemos tener pirámides con base cuadrada, como las pirámides egipcias. Keops, Kefren y Miserino, las 3 pirámides grandes que están en Egipto, son pirámides de base cuadrada. ¿Cómo le calcularíamos el volumen a esa pirámide? Tendríamos que medirle el ancho y el largo de la base, sacar el área de la base, que es un rectángulo, base por altura, y ahora sí, área de la base por altura dividido entre 3, ya sería el volumen de la pirámide. Aquí la representan como 1/3 de base por altura, pero teniendo en cuenta que la B o la base es el área de la base, no es un pedacito. Claro que es muy lógico, ¿no, chicos? Porque la base en una figura volumétrica, pues es donde está sentada, y donde está sentada no va a ser una liniecita. No vayan a confundir la base de la pirámide con la base del rectángulo o la base del triángulo. Es el área de la base por altura dividido 3. Así es la fórmula de una pirámide. En este caso, lo mismo, solamente que como este es un hexágono, entonces habíamos dicho que era perímetro por apotema sobre 2. Bueno, en el tecnólogo no nos vamos a encontrar muchas pirámides, la verdad. Quisiera, pero no son muchas. Sin embargo, si alguna vez encuentran una, pues ya saben que le calculan el área a la base, cualquiera que sea la figura geométrica, porque también podemos tener un cono que se parece a una pirámide, pero con base redonda, y ese ya tiene su propia fórmula
que en últimas es lo mismo. Miren, el área de la pi por r a la 2, que es el área del círculo, por altura dividido 3. Es como una pirámide con base redonda, una pirámide con base hexagonal. Acá una pirámide con base rectangular. No importa cuál sea la base de la pirámide, usted le calcula el área de la base, que ya sabemos cómo, y luego lo multiplica por la altura y lo divide entre 3. Los cilindros son algo que nos encontramos mucho, los cilindros y los cubos. Los cilindros, ups, ¿qué hice? ¿Qué hice? Se me perdió, aquí está el cilindro. Entonces, miren que el cilindro, lo mismo. ¿Qué necesitamos saber nosotros? El área de la base por la altura. En este caso, como en un cilindro, sí o sí, no hay pierde. Los cilindros tienen que tener base redonda. Entonces, el área de la base, que en este caso es un círculo, es pi por r a la 2. Simplemente por altura, por la h. Eso nos da el volumen del cilindro. Nuevamente el cono. Área de la base por altura dividido 3. Pi por r a la 2 por altura sobre 3. Vengan acá, está esto que decía aquí sobre... Quiero comprobar esta fórmula del área del círculo. Del área instructor o volumen. Del área, porque es que a veces estos documentos, sí, miren, este documento yo suelo trabajar más bien por fuera de plataforma las matemáticas porque me he encontrado muchos errorcitos como este, que si no estamos pendientes, o por ejemplo los chicos que no vienen a la formación, de pronto se nos pasan. Miren el error que tiene la plataforma, que sí me estaba sonando raro. Cuando les presenta el área el área del Círculo. círculo, les dice 2 pi por r a la 2. Y 2 pi por r sola es el perímetro, pero el área es solamente pi por r a la 2. Mire, área de un círculo, pi por r a la 2. Perímetro del círculo, 2 pi por r. Área, pi por r a la 2. Área del círculo, pi por r a la 2. Tenemos que mandar a reescribir para que me corrijan los documentos porque sí le estoy encontrando como mucha cosita que no me corrige. Entonces, miren, aquí hay un error. No sé cómo tacharlo. Instructora, perdón, perímetro Dígame. es... Perímetro es el contorno. Ya. Y diámetro es pi r a la 2. Diámetro, ojo, perímetro es el contorno, es el alrededor. Diámetro es de un punto del círculo al frente. Toda esta línea sería, venga, yo la voy a dibujar. ¿Dónde está? Aquí. Para dejar bien claro eso. Entonces, miren que un círculo, entonces, si nosotros necesitamos medir el alrededor, cuánto mide el alrededor de un círculo, eso sería 2 pi por r. El perímetro. Porque de las demás figuras es sumar los lados, solo del círculo es la diferencia. El perímetro es 2 por pi por radio. Si yo quiero saber cuánto mide de lado a lado, aquí en la parte más gordita, esto se llama diámetro. Y si yo este diámetro lo divido entre 2, o sea, solo cojo desde aquí para acá, este pedacito, que puede ser de aquí para acá, o de aquí para acá, o de aquí para acá, siempre del centro, cualquier lado del círculo, porque los círculos son súper regulares, súper iguales, pues estos pedacitos se llaman radio. A veces Instructora, también, y dígame. pi está presente en el círculo es porque es la división entre perímetro y radio, ¿cierto? El número pi tiene una connotación como más grande, la verdad.
Es un número que se ha acotado porque se ha encontrado no solamente en este tipo de relaciones, sino en otras, incluso dimensiones constantes de figuras geométricas, de partes del cuerpo, es una historia interesante la historia de Pi. Espéreme, yo la busco acá si la encuentro. Para No, dejar. instructora, perdón, pero yo creo que usted está hablando de pi. El número áureo es otra cosa diferente de pi. Los expertos y miremos cuál es la historia de pi. Asignado según la letra griega pi, que en el alfabeto latino se identifica con la P, se usa porque se fundamenta en la palabra griega, la cual significa periferia. El término fue empleado por primera vez por un matemático británico que dibujó un hexágono dentro y fuera de un círculo y luego duplicó el número hasta llegar a un polígono de 96 lados. Y con este algoritmo, Arquímedes pudo determinar 3.14 como el primer punto decimal de pi. Este avance daría inicio, sí tiene razón, estaba hablando del número phi, no del número pi, pero salió de otro lado. Gracias a Pi pudimos desarrollar herramientas para trabajar, pudimos definir y organizar terrenos, pudimos inventar los coches. Ole, pero no encuentro que sea la relación de qué, Mauricio. ¿Usted tiene por allá en la mano ese valor? No, sino que pues, a mí me gusta mucho pues, las cosas de matemática y yo creo que es eso, que no importa el diámetro del círculo, se demostró que siempre el perímetro dividido entre el radio siempre da pi, no importa el tamaño del círculo, Ole, por eso ¿sabe es qué sí? constante. Vea lo que dice. Arquímedes sabía que la razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro era pi. Se le ocurrió que podría dibujar un polígono. Ah, ya. Por eso fue que dibujó un polígono de, 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 ¿qué es? De lados infinitos prácticamente. Se le ocurrió que podía dibujar un polígono regular inscrito en el círculo para aproximarse a pi. Y que cuantos más lados dibujara en el polígono, mejor era la aproximación. Sí, señor. Muy bien, Mauricio. Tiene toda la razón. El valor de pi es infinito. Es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89. Se aproxima a 3,16 y sale de la relación del perímetro con el diámetro. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Ya lo estaba confundiendo yo con el número phi. El número phi es otra cosa. Y el número phi ya viene como de, no es de Arquímedes. Bueno. Después de ese paréntesis tan importante, gracias Mauricio, volvemos a acordarnos que perímetro es alrededor, es lo que está alrededor. Diámetro es la medida de un lado a otro de ese círculo y radio es lo que mide desde el punto central hacia los lados. Perímetro se calcula como 2pi por r. A veces también pueden encontrar esta fórmula como pi por d también. Pi por d de diámetro, ¿no? Voy a poner aquí diámetro para que no se confundan con otra d. Pi por diámetro. ¿Por qué? Porque 2 veces la r, 2 veces el radio, pues es un diámetro. Entonces el perímetro lo pueden calcular como pi por diámetro o lo pueden calcular como 2pi por r. ¿Por qué estoy hablando del perímetro solamente del círculo? Porque de las demás figuras, cualquiera que sea, pues simplemente es sumar los lados. Lado más lado más lado más lado más lado, no importa cuántos lados tenga, eso es el perímetro. Cuando hablamos de área, entonces, el área será igual a pi por r al cuadrado. La fórmula con diámetro área del círculo. Para ver si se encuentra otra que les pueda... No, esa es la general. Pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado. Esa es la fórmula, no la encuentran escrita de otra manera. Esta es la fórmula del área.
Entonces, por eso es que cuando hablamos ya de volúmenes, si tenemos una figura que involucre un círculo, como en el caso del cilindro, que sí vamos a encontrarnos cilindros, porque de hecho los tubos son cilindros. Caramba, no me está escribiendo hoy este lápiz. Bueno, ¿qué es un cilindro? Es una base de un círculo con una altura, ¿cierto? Entonces, el área de la base es pi por r a la 2. Para sacar el volumen del cilindro será igual al área de la base, pi por r a la 2, está queriendo escribir, pi por r a la 2 por altura. Déjenme lo escribo bien para que después no se confundan cuando vayan a leer. Bueno, entonces pi por r a la 2 por altura. Llega un momento en que este lápiz ya no quiere escribir. Pi por r a la 2 por altura. Eso vendría siendo siempre una unidad al cubo, porque r al cuadrado implicaría un área y la altura implicaría una unidad dimensional lineal. Entonces, un área por una unidad dimensional lineal nos da un volumen. Miren que se me va a descargar el computador. Ya. Y esa es la razón por la que en el caso de este cilindro, la fórmula del área se vea como pi por r a la 2 por altura, área de la base por altura. En el área del cono, pi por r a la 2 por altura sobre 3, porque el cono es como una pirámide, pero con la base circular. En el caso de las pirámides, cualquiera que sea el área de la base, simplemente vamos a multiplicar por altura dividido 3. Ese sería los volúmenes de cuerpos geométricos. El área de la esfera, de cualquier esfera que se encuentre en el área como tal, entonces, perdón, el área el volumen de la esfera, no el área, sino el volumen de la esfera, sería 4/3 de pi por r a la 3. Esta es la fórmula del volumen de la esfera. Y revisado que estén bien las fórmulas, ahora se las paso. Se las voy a pasar porque el documento no nos trajo fórmulas para el volumen. Entonces recuerden que allí donde dice B por H, la B significa área de la base. Y que si la base es un hexágono, un triángulo, lo que quiera que sea, porque también pueden ser pirámides con base triangular, ustedes deben calcular el área de la base y luego sí multiplicar por la altura y dividir entre 3. Y estos 3 últimos se los voy a pasar para que los tengan a la mano. Bueno, ya con las fórmulas claras y corregidas, vamos a seguir mirando los ejercicios. Tenemos por aquí unos ejercicios de volumen. Desde los más básicos, que son con
estructuras rectangulares o cuadrangulares, pues que es lo que más nos encontramos en la vida, ¿cierto? El primero muy simple dice rellenar una piscina. La me escriba. Se hizo la whiteboard. Mejor en una hoja nueva para que no se trabe. Entonces dice, rellenar una piscina rectangular de 10 metros de largo. Entonces será una piscina que tenga 10 metros de largo por 5 metros de ancho. 5 metros de ancho por 2 metros de alto. Entonces, esa piscina sería como un cubo, como toda piscina, ¿cierto? Como un cubo, 2 metros. Y el volumen de un cubo, como cualquier otro cubo, cualquier estructura cuadrangular, siempre va a ser lado por lado por lado. Entonces, los volúmenes nos tienen que dar en qué tipo de unidades. En unidades cúbicas. Entonces tendríamos 10 por 2, 20 por 3. 10 por 2, 20 por 3, 60, que son metros cúbicos. Bueno, allí hay 10 ejercicios como para que ustedes revisen, ensayen cómo calcular volúmenes, miren las fórmulas, las apliquen. Esta es una piscina, esta es una cisterna que viene siendo como lo mismo, pero para un cilindro. Este es un tanque de combustible, un recipiente de concreto. Bueno, son ejercicios que les sirve ¿qué les digo? Para ensayar. ¿Qué me interesa a mí sobremanera que siempre tengan en cuenta? Que un metro cúbico es igual a 1000 litros. O sea, ¿qué me interesa a ustedes que se acuerden? Que el volumen se representa tanto en unidades cúbicas, que siempre van a ser o metros o centímetros cúbicos, con su referente en litros, porque cuando hablamos de agua, por lo general, cuando hablamos de menos de 1000 litros, vamos a estar hablando de litros, por ejemplo, en los caudales, litros por segundo. Entonces, en plantas pequeñas de agua siempre vamos a estar hablando de litros, 14, 18 litros, 24 litros, si estamos hablando de poblaciones pequeñas. Si estamos hablando de poblaciones más grandes, 150, 200, pero ya si estamos hablando de grandes centros urbanos, de grandes ciudades, probablemente estemos hablando en metros cúbicos. Entonces, siempre va a haber una relación entre una unidad cúbica y el otro sistema de unidades que viene en litros o en mililitros. Y el otro factor de conversión que ya lo hemos visto bastante, pero que ustedes no se pueden olvidar, es que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Eso es. Lo demás se hace exactamente igual, simplemente aplicando las fórmulas y haciendo la multiplicación debida. ¿Qué quiere decir el volumen? Siempre vamos a estar multiplicando 3 dimensiones, lado por lado por lado. En el caso de un cilindro, que siempre va a ser el área de la base por la altura. En el caso de una pirámide, área de la base por altura sobre 3. En el caso de una esfera, 4/3 de pi por r a la 3. Esas son las fórmulas que tenemos que manejar. Y en el caso de las áreas, entonces, acordarnos que el cuadrado, lado al cuadrado, el rectángulo, lado por lado, base por altura, el triángulo, base por altura sobre 2, el círculo, pi por r a la 2. Listo.
No sé si tengan inquietudes o preguntas, les dejo el taller. Recuerden que el taller es para que los que no tengan, pues no habían recordado del colegio estas temáticas, se acuerden muy bien, sobre todo ensállenme áreas de trapecios, de rectángulos, de triángulos, que es lo que vamos a seguir manejando. Y otra cosa que necesito que no se olviden por ningún motivo es por dónde vamos a subir las evidencias. Recuerden que queda habilitado, desde hoy quedó habilitado, no, el examen, sí, el examen ya quedó de matemáticas, quedó habilitado desde hoy. Los que no han subido el taller, entonces por favor, suban el taller. De matemáticas, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar solamente 2 evidencias. Un taller, que ya lo hicieron, y un examen que es muy similar al taller y que incluye pues, la temática que hemos visto. Entonces, este link que dice Olga Lucía Matemáticas y este otro, donde dice taller de ejercicios y donde dice cuestionario. Eso es lo que vamos a entregar de matemáticas. Esto es lo que teníamos previsto para este trimestre. Entonces, hoy terminamos prácticamente el módulo de matemáticas de este trimestre y con estas 2 evidencias es con lo que lo vamos a evaluar. ¿Alguna inquietud, chicos? Mauricio, ¿tienes levantada la manito? ¿Fue que se te quedó levantada o tienes alguna otra pregunta? No, instructora, se me quedó levantada. Yo la borré, pero no sé por qué la levantada. Muchas gracias, instructor. Bueno, con todo gusto. Los demás, si no tienen inquietudes, entonces dejo ir a descansar. Por favor, súbanme el taller los que no lo hayan subido. Y pueden presentar ya el examen. Si tienen ánimos de hacerlo de una vez, si ya se sienten listos, hicieron el taller y lo entendieron, si no va a estar abierto hasta, pues va a estar abierto, yo no lo voy a cerrar, pero espero que lo presenten hasta el domingo porque ya la próxima semana se cierran plataformas para nosotros los instructores. Ustedes en vacaciones van a seguir con disponibilidad de seguir entrando a la plataforma, pero nosotros no, a nosotros no cierran plataformas y correos. Entonces, para que lo tengan en cuenta y juiciosos, hasta el domingo presenten el taller y presenten el examen de lo que es matemática. ¿Listo? Chicos y niñas. Ok, teacher. Bueno, entonces los dejo descansar, que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Mañana a las 6, ¿no? 6:30 para que alcancen a llegar del trabajo. ¿Listo? Ah, Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. se lo quedo, ¿no? Hasta luego, instructora. Gracias.